Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda videoconferencia titulada Competencias comunicativas y discurso oral. Aquí vamos a ver algunas ideas acerca de hablar y escribir. Se aprende a hablar desde que se es niño o niña y después a escribir, aunque hablar pudiera parecer un proceso más sencillo que escribir, ya que lo segundo está sujeto a una serie de normas de estructura como de ortografía, redacción, etcétera. Escribir también es funcional en el proceso del ordenamiento de ideas que ayuda a manejar con mayor precisión el vocabulario al hablar. Los errores al escribir generalmente también se reflejan al hablar. Estas dos funciones, hablar y escribir, son resultado de un razonamiento verbal y aunque son habilidades diferentes, se complementan entre sí. Cuando nosotros estamos estudiando desde nivel básico hasta nivel universitario, pues nos podemos dar cuenta, sí, de que hablar y escribir pues se complementan entre sí. Incluso también cuando hablamos de la lectura y la escritura también son actividades complementarias. Y hablamos de que son habilidades, de que son actividades, porque siempre el sujeto tiene esta parte activa, sí, dentro de este proceso de hablar o dentro de este proceso de escribir. La comunicación oral, este tipo de comunicación está ligada a un tiempo, es siempre dinámica, en un continuo ir y venir. Generalmente las personas interactúan al hablar y escuchar y el hablante tiene en mente al oyente y viceversa. Hay que considerar que en la comunicación oral se cometen muchos errores. Se llega a utilizar vocabulario con significado y pronunciación incorrecta, a veces se dicen frases incompletas o alteradas, se usan redundancias y repeticiones, pero para el escucha, muchos de estos errores pasan inadvertidos por la rapidez o la naturalidad del habla. Este tipo de descripción corresponde al hablar cotidiano, ya que cuando se trata de la presentación de un discurso o conferencia preparada con anticipación, generalmente se cometen menos errores, a menos que se presente algún tipo de pánico escénico o nerviosismo, pero no hay una interlocución, sino más bien un monólogo donde el conferencista o ponente lleva la dirección en la exposición del tema. ¿Qué sería comunicar? Como toda herramienta poderosa, la comunicación efectiva ocurre por medio del uso de técnicas específicas. Es evidente que hay personas más comunicativas que otras, pero eso no quiere decir que ellas tengan un don especial para la comunicación. Nos podemos dar cuenta que al tratarse de habilidades, de competencias, que son actividades que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, pues tienen esa característica de que las podemos poner en práctica, de que si diariamente pues las ponemos en práctica, pues seguramente pues van a ser mucho mejor en cuanto a su uso. La comunicación es un instrumento social muy importante. Sin esta herramienta jamás podremos influir en las ideas, en los sentimientos o en las acciones de las otras personas. El destino del ser humano es afrontar y resolver problemas y esto, como es natural, es obra de la comunicación. Tal hecho explica por qué a quienes saben comunicarse se les da preferencia en todas partes, adquiriendo de paso especial relieve en los círculos en que se desenvuelven. Entonces encontramos que se trata de una habilidad que todo profesionista, sin importar qué tipo de licenciatura o de formación tiene, pues debería de tener sí como una habilidad que le permite desarrollarse a lo largo de toda su vida. La preparación de un discurso oral, pues la presentación debe de estar lista varios días antes de la fecha asignada. Recuerda que mientras más conozcas sobre el tema, mejor papel harás. Incluso aunque hablemos de pánico escénico, si tienes nervios, pues seguramente entre más preparado te encuentres, entre más preparada estés, pues vas a tener pues menos nervios. Elabora un guión con introducción, desarrollo y conclusión.
¿Por qué hablamos de estas partes? Porque nos podemos dar cuenta que esto le da coherencia al texto escrito. Independientemente del tipo de texto que estemos realizando, siempre colocar un inicio, colocar un desarrollo y un cierre o conclusión sería como una recomendación. Practica tu presentación frente a un espejo o con amistades que te midan el tiempo y te den sugerencias. Esto sería también otra recomendación, otra sugerencia, ya que a partir de ello, pues nosotros podemos cumplir con el tiempo que muchas ocasiones dentro de ponencias, dentro de coloquios, pues nos piden cierto número de tiempo por lo regular, pues son poquitos minutos y por lo tanto pues debes de estar muy preparado, ¿no? Porque cuando se acaban esos minutos, por lo regular te cierran el micrófono y pues ya no puedes continuar. Entonces sería muy importante que te midan el tiempo, que te den sugerencias en cuanto a mejoras. Aquí tenemos las partes de un discurso oral: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se sugiere comenzar agradeciendo la presencia de los asistentes. Di tu nombre o de los integrantes de tu equipo de investigación. Informa el propósito de la presentación. En el desarrollo sigue tu guión. Pregunta a tu auditorio si tiene preguntas para fomentar el diálogo. Y en la conclusión incluye frases que indiquen el cierre de tu discurso como para finalizar o concluir esta presentación, o repite los puntos más importantes de tu exposición a modo de resumen. Invita a participar a tu auditorio en la sección de preguntas y finalmente agradece otra vez su asistencia o atención. Hay que crear un ambiente adecuado. La puntualidad del presentador influye sobre el ánimo de sus oyentes. Llegar temprano, por lo regular, pues siempre debemos de ser muy puntuales. Y si llegas tarde, si a lo mejor vas apresurado o enojado, pues esto también influye en cada uno de tus oyentes. Las presentaciones muy cortas o muy largas denotan falta de organización y control. Por eso la sugerencia de que practiques, sí, el tiempo que debes de estar pues haciendo una presentación. Si vas muy rápido, relájate y habla más despacio. Si te encuentras atrasado, acelera gradualmente para terminar a tiempo tu presentación. Aquí tenemos algunas sugerencias: no hables mirando hacia el techo, el piso o únicamente mirando las diapositivas. Evita acomodarte el cabello, pasear excesivamente de un lado a otro, apoyarte contra la pared o el escritorio. No te escondas todo el tiempo detrás del atril. Mantén las piernas juntas, el cuerpo derecho y la frente en alto. Proyecta entusiasmo, dinamismo e interés por el tema, porque si te encuentras aburrido o cansado, pues eso seguramente va a influir en tu auditorio. Varía el volumen y el tono de voz ocasionalmente para romper la monotonía o enfatizar un punto importante. También podemos pausar brevemente luego de mencionar algo importante. Evitar el uso excesivo de muletillas como bueno, porque, como, pero, o sea, etcétera. No uses palabras o frases como obviamente, como todos ustedes saben, está claro, todo el mundo sabe, o se supone que todos ustedes sepan. No pidas perdón por los percances. En ocasiones ni siquiera el auditorio se ha dado cuenta de que hubo algún error o hubo algún detalle con el que no llegaste a cumplir. Sí, a lo mejor dentro de tu ensayo sí lo hiciste bien, pero después seguramente pues no salieron las cosas igual. Sin embargo, esto no lo sabe tu auditorio. Entonces no pidas perdón por los percances. No declares que te hubiese gustado hacer las cosas de otra forma. Sí, porque pues también ya no tiene caso. Si ya terminaste de hacer una presentación oral, pues al final no vas a estar dando disculpas o diciendo que a lo mejor tuviste algún percance, etcétera. Si hablas muy rápido, la audiencia no podrá seguirte, se perderá y se va a desconectar de la presentación. La imagen personal: debes usar ropa más elegante y discreta que la que vistes regularmente. Los hombres deben de estar
bien peinados y recién afeitados, no llevar gorras, joyas u objetos llamativos. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a un auditorio, pues regularmente las personas están todo el tiempo observándonos y cuando tú llevas objetos muy llamativos, pues seguramente van a estar pendientes de ese objeto, de ese sombrero, de esa gorra, etcétera, en lugar de estar pendientes de lo más importante que sería lo que estás diciendo. Las mujeres no deben de usar demasiado maquillaje, ni llevar ropa ajustada, escotes pronunciados, peinados o joyas llamativas que pueden distraer a la audiencia. Si te hacen una pregunta, la puedes repetir, sí, en voz baja o incluso en voz alta, ¿no? Ante la audiencia. Son segundos adicionales que tú tienes para poder pensar en una contestación, sobre todo si no tienes esa respuesta enseguida, pues estos segundos adicionales te pueden servir bastante para empezar a coordinar tus ideas al respecto. Contesta las preguntas de forma directa y breve. Interrumpe si la pregunta es muy larga o se desvía del tema con una frase como, en otras palabras, lo que usted quiere decir es, y ahí empiezas a resumir si la pregunta de una forma mucho más directa y concisa. Si nadie pregunta, puedes hacer unas preguntas que enfaticen los puntos importantes del seminario, del coloquio, de la presentación y que ayuden a comenzar la discusión. Puedes halagar a la primera persona que pregunta diciéndole excelente pregunta o ese punto es muy importante. Evitar intercambios prolongados con un oyente. En ocasiones hay algunos oyentes que llegan a estar todo el tiempo preguntando sin parar. Entonces hay que evitar estos intercambios prolongados porque seguramente pues incluso el tiempo que tienes para hacer este tipo de relaciones, ¿no? De interrelaciones con las demás personas, pues se puede acabar únicamente con un oyente, ¿no? Cuando son estos intercambios prolongados. Nervios o pánico escénico, debes de pensar que los nervios son normales antes de hablar en público y que estos se irán en cuanto comiences a hablar. Incluso el estar un poco tenso antes de hablar es positivo porque permite expresar las ideas con mayor energía y convicción y por tanto nuestro impacto sobre la audiencia pues puede ser mayor. Hay que respirar profundamente antes de comenzar a hablar, es un remedio para calmar los nervios. Recordar que incluso los artistas, los cantantes, pues hacen estas respiraciones y estos ejercicios de respiración es de vital importancia, sí, el respirar de una forma correcta para poder hablar, sí, los oradores pues también hacen este tipo de ejercicios para mejorar sobre todo su dicción. Si practicas constantemente el discurso, pues nos podemos dar cuenta que los nervios van a ser menores y podrás ir aprendiendo a dominarlos. Si hablas de un tema que conoces bien, del que te has preparado, no puede fallar tu presentación. La visualización es una técnica relacionada con la meditación y que consiste en que momentos antes de la presentación te concentres y te visualices haciendo la presentación oral. Dirige tu imaginación hacia la forma en que quieres que se produzca esa exposición oral y acompaña lo anterior de las emociones que quieres experimentar en esos momentos. Hay que recordar que todos te desean éxito, ¿sí? Entonces no puedes estar pensando en que es que todos se van a reír de mí, es que me van a estar criticando, ¿no? Estos pensamientos negativos hay que eliminarlos, pues porque no tienen ninguna lógica, ¿no? Entonces hay que recordar que todos te desean éxito, sí, por lo tanto, pues no es necesario estar nervioso. Aquí te encontramos también algunas técnicas para vencer el nerviosismo al hablar en público. Hay que identificar que se siente tensión, nerviosismo o ansiedad. En la medida en que se reconoce tal tensión, es más fácil hablar de ello con otras personas. Podemos preparar un discurso
Sabemos que algunas personas no preparan un discurso y quieren improvisar, pero una persona que sufre de nerviosismo posiblemente tenga mayores dificultades al tratar de improvisar. Así que lo recomendable es no solo preparar el discurso, sino también ensayarlo. Uso de la comunicación no verbal. Sabemos que tanto la empatía como la asertividad son habilidades sociales que facilitan la interacción y comunicación con otros individuos, permiten conectar fácil y rápidamente con otras personas. Difícilmente alguien se sentirá con la libertad de expresarse si percibe algún tipo de juicio por parte de su interlocutor o si nota reacciones o respuestas agresivas o pasivas. Entonces encontramos aquí estas habilidades sociales que nos permiten interactuar y comunicarnos mejor con otros individuos. Sabemos que en este caso, pues hay que cuidar bastante también este lenguaje kinésico, sí, este lenguaje que nosotros demostramos cuando estamos comunicándonos. Una persona que está todo el tiempo con los brazos cruzados, o que tiene las manos en los bolsillos, que tiene las piernas cruzadas y pues y que está con el ceño fruncido, pues enseguida nos estamos dando cuenta de que no está dispuesta a comunicarse, ¿no? Entonces la comunicación no verbal se puede utilizar para transmitir un estilo empático que de manera simultánea es receptivo y proactivo. A través de este estilo se pueden crear mejores relaciones humanas y ambientes más agradables de trabajo. Se reducen los niveles de estrés y se obtienen resultados que perduran en el tiempo. Como recomendaciones hay que evitar posturas cerradas. Las posturas cerradas afectan el diálogo y generan rivalidad. Por ejemplo, un rostro inexpresivo o agresivo, el cruzar los brazos, el ceño fruncido, elevar una sola ceja, una sonrisa desdeñosa, una mirada distante o fría, pues son posturas cerradas, ¿no? Que constantemente pueden estar afectando un diálogo, ¿no? Y que se pueden estarse interpretando incluso de una forma negativa, de una forma errónea. Hay que manifestar posturas abiertas. Estas conductas indican un estado emocional positivo. Algunas expresiones como sonrisa sincera, una mirada amable, manos y palmas a la vista, reflejan un carácter jovial y asertivo, siendo indicadores de una buena predisposición para hablar. Es conveniente mirar a los ojos, asentir con la cabeza para mostrar acuerdo, no distraerse mirando hacia otro lugar, persona o cosas, estar tranquilo y no marcar el tiempo con el tacón o zapato, ya que estas son señales de estrés o prisa. También aquí es importante una expresión facial de empatía. El rostro es el centro de atención de los que observan. Hay ciertos gestos que se realizan con los ojos, las cejas y la boca que tienen impacto y transmiten la intención de empatizar o por el contrario de no querer hacerlo. También se busca una sintonía emocional de la expresión facial y escucha activa. La clave consiste en observar el estado de ánimo del interlocutor y de esta forma será posible mostrar una actitud empática. Cuando se manifiesta interés y comprensión hacia los problemas de los demás, se genera un círculo de la empatía. A través de la comunicación no verbal se pueden activar comportamientos de escucha activa. Esta tiene que ver con escuchar no solo con los oídos. Es un proceso responsable que involucra habilidades físicas, visuales y auditivas, intelectuales, de memoria, inteligencia, imaginación y psicológicas en donde encontramos a las emociones, el estado de ánimo, etcétera. Aquí encontramos dentro de esta diapositiva algunas posturas, ¿sí?, que podemos tener cuando estamos hablando. Entonces hay que cuidar el lenguaje kinésico, el estar, por ejemplo, caminando, el estar con una mano en los bolsillos o con ambas manos en los bolsillos, también tener una pierna, ¿no? En la pared, o estar con los brazos cruzados, el tener
la mano junto al rostro, ¿no? Junto a la boca, ¿no? Para estarse como tapando. Entonces, pues ahí encontramos, ¿no? Ciertos ademanes, cierto lenguaje kinésico que quiere decir que no está dispuesto a comunicarse, que a lo mejor no tiene ganas de comunicarse, que a lo mejor no tiene ánimos y de llevar a cabo una conversación. Entonces, pues aquí encontramos, ¿no? Estas características que se deberían de cuidar en cuanto a lenguaje kinésico. Aquí encontramos algunos videos que iban a observar los alumnos que se integraran a esta sesión. Yo sugiero que revisen en YouTube algunos videos de pánico escénico. Ahí van a encontrar seguramente pues algunas estrategias que les pueden ayudar para mejorar este pánico escénico, el miedo sí escénico. Hay algunas técnicas en la actualidad que se pueden considerar, algunas recomendaciones de los mejores oradores, por ejemplo, técnicas de Obama. Sabemos que Obama se caracteriza por ser pues un excelente orador, y entonces aquí nos dan algunas de sus técnicas. Martin Luther King, con este discurso en donde pues podemos encontrar las características de un discurso muy emocional, muy idealista, sí, pero también está Steve Jobs con un discurso en Stanford, en donde encontramos también un discurso en donde se simpatiza demasiado, sí, con su auditorio, que son jóvenes, ¿no? Entonces es una graduación de universitarios y él da una serie de ejemplos, sí, y a partir de ello pues hay esta identificación de los jóvenes con la lucha, ¿no? Que él tiene también pues como un profesionista dentro de su área, dentro de su ámbito. Cuando ustedes vean este tipo de videos en YouTube, pues pueden responder pues cuáles son las características de un buen orador. Entonces son las que hemos visto dentro de estas diapositivas, pero también hay otras más, ¿no? Entonces yo sugiero que vean estos videos de oradores importantes para que ustedes revisen, ¿no? Que a lo mejor hasta hay algunas técnicas hasta un poco más teatrales, ¿no? En donde pues se trata de atraer la atención del auditorio por medio de un discurso, ¿no? Entonces, pues hay que revisar, ¿no? Este tipo de videos con excelentes oradores porque seguramente vamos a aprender bastante. Los secretos de un buen orador: hay que identificar cada idea clave con un concepto de forma que sea más fácil recordar todos los mensajes importantes. Hasta el mejor orador ensaya antes de dar un discurso, ayuda a grabarse para ver si la entonación enfatiza los argumentos clave. En ocasiones pensamos que incluso un tipo de discurso que resulta pues un tanto improvisado, ¿no? Pues no se ensayó, y resulta todo lo contrario, ¿no? Que resulta que se ensayó precisamente para que pareciera como algo no ensayado, ¿no? Como algo bastante descuidado, ¿no? Por así decirlo. Y resulta que este tipo de discursos nos llaman bastante la atención porque pensamos que improvisó, y resulta que no, que el orador estuvo ensayando, sí, para parecer un tanto más natural al hablar. No tratar de emular a otros ni intentar ser graciosos. Un orador natural conecta mejor porque el público tiende a confiar en él. Por lo regular, pues queremos en algunas ocasiones imitar, sí, a personas que son graciosas, ¿no? Que hacen bromas, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo si se trata de una presentación, por ejemplo, laboral, pues ahí no puedes estar bromeando ni puedes ser gracioso, pues porque seguramente no lo van a considerar como una
característica profesional, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser lo más natural posible, porque las personas se dan cuenta de ello. Un silencio bien situado llama más la atención que levantar la voz, pero si no se utiliza bien puede interrumpir el discurso. El lenguaje corporal es clave. Quien tiene una voz poco potente debe moverse más en el escenario, pero sin distraer. Y si no se sabe cómo responder a la pregunta de un contrario, en lugar de improvisar, es mejor referirse a los argumentos propios, colocar ejemplos y analogías o comparaciones con la vida cotidiana. Esto también sirve bastante, ¿no? Además de que podemos explicar de una mejor forma o nos pueden entender mejor cuando nosotros lo explicamos de una forma mucho más sencilla, ¿no? Haciendo este tipo de comparaciones con la vida cotidiana. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas. Si tienen alguna pregunta de los temas que hemos visto, pues con todo gusto pueden enviarla por medio de la mensajería esta duda o por medio del correo institucional. Y terminamos con esta frase, dice: me he pasado toda la noche preparando la improvisación de mañana. Es de Churchill, recordar a este primer ministro británico que se caracterizaba por ser un excelente orador. Él, de hecho, ganó el Premio Nobel de Literatura y fue precisamente por la elaboración de sus discursos. Él fue de los primeros, sí, que se caracterizó pues por preparar de una forma muy minuciosa los discursos. Incluso tenía personas que se dedicaban a seleccionar de forma previa la indumentaria, la corbata, el sombrero, en fin, cada uno de los pasos a seguir también era muy seguido, sí, por distintas personas. Él ensayaba bastante, ensayaba 8 horas diarias, sí, para poder ir mejorando en cada uno de sus discursos. Y por lo tanto pues fue una persona, ¿no?, que nos enseñó que a partir de la constancia pues es como se hacen pues los mejores profesionistas en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces hay que prepararse, hay que practicar de forma constante. De esta forma pues podemos convertirnos en excelentes oradores o en excelentes comunicadores. Pues hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión. Espero que tengan una excelente tarde.